Ojo, pues sí, aunque no lo crean, sigo vivo, a pesar de que no he superado del todo la tusa que me quedó luego de la eliminación de Independiente Santa Fe en la semifinal de Liga a manos de Junior de Barranquilla, tusa que se podría agravar o alivianar en los próximos días, así que corazón en sufrimiento, noticia en desarrollo. Pero el tema es que no he sopesado del todo bien esa situación y aparece mi relación tóxica más prolongada, la selección Colombia. Contra Colombia cualquiera es pelea, ya saben, pueden encontrar la camiseta aquí en el link en la descripción y también en el comentario fijado. Más allá de ese asunto, y antes de observar los 26 elegidos por el oráculo del conocimiento, yo les digo, esto es lo que hay y hay que apoyarlo. Sí, precisamente este no sería el mensaje que ustedes esperarían de mi parte, pero ¿ya qué más podemos hacer? Ya nos quejamos, ya fastidiamos, ya nos paramos en la cabeza, puteamos a Lorenzo, ya. Lo putearemos próximamente, en unas 2 o 3 semanas, si las cosas no se dan, y diremos, pero si ve, es que no llevo a este, llevo al otro. Listo, listo. Pero ya entramos a un instante en el que hay que apoyar a la selección, y más allá de que uno pueda estar o no estar de acuerdo, yo ampliamente no estoy de acuerdo con esta conducción de este técnico, con muchos de los convocados. Colombia sigue siendo mi selección, Colombia sigue siendo mi país y la camiseta yo me la voy a poner y voy a apoyar a la selección, y a pesar de todo el daño emocional que me pueda llegar a hacer, voy a estar ahí, al lado de la selección, al pie del cañón, porque por eso es mi relación tóxica más prolongada. Quiero, pero no puedo odiarla, no puedo, ¿ven? Revisemos por aquí la convocatoria. De cara al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Colombia disputará 2 partidos en México, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara, y posteriormente en el Estadio de la Caída Moral contra Argentina, allá en el Hard Rock Stadium contra Portugal. Y de ahí en adelante podría ser Toronto, podría ser Kansas, si es que seguimos avanzando. Pero vamos paso a paso. Arqueros: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. No se sale de lo que les había manifestado el día de la prelista de 55 futbolistas. Estos serán los porteros. Yo creo que aquí nadie se sorprende. Estos serán los porteros. Qué marmolejo, qué mierda. No. Todos sabíamos que no los iban a llevar. Mucho menos a Mierlogo lo que le sucedió en aquel fatídico partido contra Venezuela, que sí, lo ganamos 6-3, pero los 3 goles que nos hizo Venezuela, 2 fueron de Mier. Entonces, muy difícil. Sí, todos los arqueros cometen errores, pero cuando tú estás ahí pendiendo de un hilo, hermano, no puedes dar papaya. Y ahora, en cuanto a los niveles, ¿quién es aquí garantía de seguridad? Y en este instante yo no metería mis manos al fuego por ninguno. Si bien es cierto, Vargas fue el titular en la Copa América y a lo largo de la mayor parte de las eliminatorias, en el amistoso dejó altas sospechas, luego jugó Barito Montero un rato y también dejó dudas. Entonces, ¿quién quita que en un giro de guión, en un plot twist insólito, David Ospina sea el portero titular de Colombia en el Mundial? Sería inaudito, pero podría suceder. Ahora, los cauces normales que nos indican que Camilo Vargas será el titular en el Mundial, a menos de que haya una lesión, una complicación, lo que ustedes ya conocen, pero estos son los porteros, de ahí no se iba a salir. Él le tiene un gran aprecio a Álvaro Montero, David Ospina pues por la ascendencia en el grupo, y últimamente ha estado tapando bien, eso también hay que reconocerlo. No es que últimamente haya estado regalando goles, no, últimamente ha estado tapando bien, entonces todo hay que decirlo, al César lo que es del César, o en este caso a David lo que es de David. Y Camilo Vargas, un portero de constancia, de alta regularidad en la selección Colombia, que ha tenido algunas dudas, pero que igual yo le entregaría la titularidad a Camilo Vargas. Hay que también revisar qué puede suceder en estos amistosos de Colombia ante las selecciones de Costa Rica y de Jordania. Vamos a los defensas. Daniel Muñoz, este sí, se caía de maduro su convocatoria, un clave para la selección Colombia. El problema es que él sube y a veces un poco indisciplinado para volver, pero de todas maneras es un fundamental en el combinado patrio. Davinson Sánchez, nuestra luz, nuestra guía, debía estar Davinson Sánchez. Por cierto, la imagen del otro día enigmática de Davinson Sánchez, ¿no? Esta es la imagen a la que me refiero, en donde James está hablando con Davinson y con Luchito, y la mirada de Davinson. Me identifico con la enigmática mirada de Davinson Sánchez, como, toman es que... Toma, ¿qué están planeando? Toma, ¿qué están haciendo? ¿Qué dice James?
Ay, fantástico, Davinson Sánchez convocado y totalmente merecida su convocatoria, campeón en Turquía. Mientras no le pongan un factor disociador al lado, todo bien con Davinson. Continuamos, David Machado. Machado que también se caía de Maduro que podía ser el suplente de Johan Mojica. Que ojo, Johan Mojica tampoco es que esté en un gran nivel. Su equipo descendió, se hizo echar Johan Mojica. Entonces no sé si tenga tan escriturada la titularidad Johan Mojica. Ojo, ojo con eso. Lo de Machado sí, comprensible. Jugador que milita hace tiempo en el fútbol europeo, de consistencia y que en la selección Colombia ha tenido sus instantes. Yo creo que ahí era más titular o más para ser tenido en cuenta quizá en un instante Borja o Álvaro Angulo, pero Borja con las lesiones, Álvaro Angulo con su irregularidad. Yo creo que hicieron al técnico decidirse por David Machado, que también es un buen centrador, él le gusta ir al fondo, a la última línea, pero también tiene problemas en cuanto al retroceso. Es que en general los futbolistas de Colombia son más laterales que marcadores de punta, entonces es como la naturaleza de los laterales colombianos ir así. John Lucumí, que se ponga serio, ¿no? Porque aquel día contra Argentina, ¿cómo es que se tiró al piso esperando que los argentinos fueran ahí tranquilos y condescendientes? No, nada que ver. Entonces Lucumí que se ponga seriecito. No convocó a Cuesta, aunque Cuesta con la falta de continuidad, la falta de confianza en su equipo, pues se comprende que no haya convocado a Cuesta. Pero sí convocó a Lucumí, entonces Lucumí seriecito. Jerry Fernando, yo sabía que iba a convocar a Jerry Fernando. O sea, yo creo que todos sabíamos que iba a convocar a Jerry Fernando. Jerry Fernando te genera amores y odios. Jerry Fernando fue campeón con Santa Fe, ídolo de Santa Fe. Pero Jerry Fernando, luego de los 3 goles que marcó en el Mundial de Rusia 2018, bajó muchísimo el nivel Jerry Fernando. O sea, lo primero que él debe hacer como defensa central es precisamente eso, defender. Es lo que menos hace. Desordenado, desubicado, en la pelota aérea ofensiva. Sí, el man es un bastión, el man va a complicar al rival. Pero es que como él en primera medida central, pues uno lo primero que le pide es que marque, ¿no? Entonces yo creo que Jerry Fernando ahí como para comité de fiestas, aplausos, comité motivacional, pero Jerry Fernando es... Nah, tranquilamente se hubiera podido llevar a Romaña. La verdad, yo hubiera llevado a Romaña. Así Jerry Mina haya estado mucho tiempo en Santa Fe, haya quedado campeón con Santa Fe, pero nada. Cada cosa para quién, ¿no? Y Jerry Fernando, nada. Jerry Fernando, no. Pero el técnico se sabía que le iba a convocar. Santiago Arias es un cumplidor, llega con ritmo de competencia, eso me gusta. Y él es más marcador que lateral. No sube tanto y eso me gusta sobre todo cuando ya Muñoz esté cansado. Entonces por el lado de Santiago Arias comprensible porque tampoco había muchísimo en cuanto a esa posición. Piénsense, Andrés Felipe Román en un instante estaba bien, luego bajó el nivel y también es similar a Muñoz porque es más lateral que marcador de punta, por lo que sí, comprensible lo de Santiago Arias. Me sorprendió que llevara a Willardita. No lo tenía, Willardita, porque lo había llamado en unas oportunidades a Willardita, pero tampoco es que como que uno pensara que era un fijo de Lorenzo. No, podríamos decir que esta es una de las sorpresas de la convocatoria final de cara a la Copa del Mundo del 2026, que llame a Willardita, campeón reciente con el Cruz Azul. Hay que felicitar a Willardita, que respondió en ese partido en donde le ganaron a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el Estadio Olímpico Universitario. Estaba viendo ese partido. De buen desempeño, lo mismo que Mier que hizo unas buenas tapadas, pero pues a Mier no lo llamó, yo creo que le cobran esos errores del partido contra Venezuela, porque tiene más ascendencia en el grupo Espina, etcétera, etcétera, y a Dita sí lo llamó. Entonces, en este sentido me sorprendió Lorenzo, que llamara a Dita. Yo esperaba quizá otro futbolista, Jerry Fernando sí lo esperaba, de aquí, que yo no esperara alguno de estos, Dita, sí, del único. De los otros, ustedes pueden ir a mirar el otro video de 55, y básicamente los había marcado a todos, les había puesto chulito a todos. Entonces sí, podía estar entre uno u otro, pero sí, básicamente aquí el único que me sorprende, Dita. Aunque merecido también. Con ritmo, campeón en México, entonces merecido. Volantes, entramos a varias discordias, ¿no? James Rodríguez, todos sabíamos que le iba a llamar. No nos hagamos los locos, no digamos, uy, qué sorpresa, llamó a James. Todos sabíamos que iba a llamar a James, hombre. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí la gente que aún confía, cree ciegamente en James Rodríguez? Es cierto, él no llega con ritmo de competencia. Es cierto, él no está en un equipo de la élite. Todo eso es verdad. Pero, y ojo, aquí viene el argumento que siempre esgrimen.
con estos días que lo vea Lorenzo, que esté con sus compañeros, en estos 20 días, que esté ahí con el grupo y tenga la puesta a punto, James la va a romper, como en la Copa América. Yo soy el primero que quiere creer eso. Ahora, el último mundial que jugó James Rodríguez fue el de 2018. En esa oportunidad estaba en la elite, tenía ritmo de competencia e igual se lesionó. Un mundial es otro cantar, un mundial es distinto, un mundial tiene mucha exigencia, no es lo mismo jugar picados ahí en la sintética de la casa de James, no. Entonces, ¿cuál es mi temor? Que James juegue, sí, pero que con las patadas que leen los uzbecos o los Doctor Congo o incluso la exigencia que le pida Portugal, James sencillamente no soporte. Ese es mi miedo. Y que ahí quedaríamos absolutamente a la deriva, porque como la selección se basó en tranquilizar a James, darle el suficiente espacio, la suficiente comodidad, en eso se esperanzó Lorenzo. Entonces imagínense donde se llega a lesionar, que es un futbolista de un perfil lesional muy alto, James Rodríguez, que nos hizo felices, sí, que todos gritamos a rabiar el gol que le hizo Uruguay, bueno, los 2 goles que le hizo Uruguay, bueno, todos los goles que hizo en el Mundial de 2014, sí, yo soy el primero en reconocerlo, me hizo muy feliz James Rodríguez. Pero su presente no es alentador. Su ritmo es escaso y se depende básicamente de la fe y de un milagro. A veces se da, pero en un mundial, un riesgo muy alto, que se lo jugó el técnico. Luego evaluaremos si fue correcta su decisión, si fue errada su decisión, pero sí, no nos digamos mentiras. Todos sabíamos que iba a llevar a James Rodríguez. Jefferson Lerma, un bastión para la selección Colombia. Me preocupa que no esté con una continuidad tan alta en el Crystal Palace, pero yo creo que él con la selección Colombia puede rendir y llega con más continuidad que el mismo James Rodríguez. John Arias, este es un motorcito para la selección Colombia, afectado, con una falta de respeto constante de parte del técnico, pero ahí sigue, John Arias. Y es el futbolista que nunca se cansa, el de los 1000 pulmones, el que es el solidario, el que es el colaborativo y trae ritmo de competencia. En Palmeiras es titular indiscutido, entonces sí, totalmente merecida la convocatoria de John Arias. Ríos. Con Richard Ríos sucede algo, y es que él en el Benfica sí juega, sí tiene ritmo, sí, él rinde. Pero en la selección Colombia últimamente no lo he visto bien. No lo he visto bien, ojalá. Porque es que yo soy el primer emocionado si a Colombia le va bien. No piensen que es que yo me alegro. ¡Ay, Colombia perdió! ¡Qué emoción! No. Vean, el otro día, cuando Santa Fe llegó y cayó contra Junior, a mí me estaban diciendo ahí, como, pero usted qué se preocupa, Santa Fe pierde, pero usted llega y gana. Pero es que yo no dejo de sentir, o sea, por el más que yo haya hecho aquí 1000 videos y en el otro canal puede que haya grabado también 1000 videos, yo no dejo de sentir el fútbol y de sufrir por Colombia, de sufrir por Santa Fe, sobre todo por Colombia. Entonces, no crean que es que, yo contra me emociono si es que a Colombia le va mal, no. Nunca me olvidaré aquella noche cuando Colombia clasificó en el mano a mano contra Uruguay a la final de la Copa América. Creo que es de los días más felices que yo he sentido como futbolero en mi vida. Y asimismo, luego 4 días después, uno de los días más tristes de mi vida cuando perdió la final contra Argentina. Pero es que eso es así. Entonces no me pidan que no sienta. Yo siento. No crean que es que soy un cyborg, ¿sí? Entonces ojalá que Richard Ríos levante el nivel ya que le dio la confianza al técnico. Juanfer Quintero que fue absolutamente irrespetado por el Chacho Coudet en la final de la Liga Argentina, ahí lo mete al 89, Chacho Coudet está convencidísimo que no, eso llegamos a la larga y lo ganamos como sea. Qué dormida que se pegó River. Juanfer, aunque sea, viene relajado, ¿no? Con ritmo pero sin tantísima exigencia, entonces va a llegar a Colombia con la tranquilidad de que no es que acarrea una lesión, no, nada. Entonces, bien por Juanfer Quintero, que puede ser otro revulsivo por si el buque insignia James Rodríguez no responde, que ojalá responda. Jorge Carrascal que se hizo echar por meter una patada de dogfight, o sea, el WWE, la patada que metió Carrascal se hizo echar, y fueron a cruzarlo, fueron a increparlo los hinchas del Flamengo allá a la casa, y allá en la casa había unas señoritas esperando a ingresar. Ay, Carrascal. Bueno, se está adaptando muy bien a lo que es vivir en Río de Janeiro, ¿no? Pero Carrascal tiene que ponerse un poquito serio, ¿no? Tiene que tranquilizarse, yo creo que echarse de agua fría. Carrascal en la selección Colombia no ha hecho nada.
Esa es la realidad. No ha hecho nada interesante en la selección Colombia. El técnico lo sigue llamando porque algo de fe le guarda, pero hasta el momento no ha destacado absolutamente nada con la selección Colombia. Cositas en algún amistoso, pero hace rato. Ya habrán pasado, ¿qué? Como 2 años del momento que Carrascal hizo algo como interesante con Colombia. De ahí en más, futbolista absolutamente intercambiable, pero que el técnico está convencido que rinde. En Flamengo rinde. Bueno, no en este último partido, pero en Flamengo en general rinde. Ojalá que en Colombia rinda. Por aquí, Puerta. Gran llamado, gran llamado. Gustavo Puerta puede ser esa rueda de auxilio cuando las cosas no estén ligando en la mitad de la cancha para Colombia. Entonces, merecidísimo el llamado de Gustavo Puerta. Además, este muchacho del proceso de selecciones sub-20, este sí auténticamente de los procesos de selecciones Colombia, y la emoción que debe tener Puerta, ¿no? Su primer mundial de mayores, o sea, debe ser una gran emoción. Con estos futbolistas sí me gustaría charlar, con los que van a disputar su primer mundial. Que, bueno, Richard Ríos también va a disputar su primer mundial, pero se entiende lo que digo. Futbolistas que vienen del proceso sub-20, que yo creo que Puerta no tenía tan escriturado en su mente que iba a estar en el mundial, distinto a Ríos, distinto a Lerma, esto. En cambio, Puerta debe ser una gran emoción para Puerta y me alegra por él. Y ojalá le aporte un montón a la selección. Juan Camilo Portilla, bien, bien, bien el llamado de Juan Camilo Portilla. Esto sí hay que reconocerlo. Este llamado me sorprendió, el de Portilla. Yo pensaba que a Portilla le iba a borrar, a Portilla no le iba a tener en cuenta para absolutamente nada, pero Portilla podría aportarle bastante a la selección colombiana de fútbol, puede ser otra rueda de auxilio. Yo creo que él en cierta medida se dio cuenta que en la mitad de la cancha va a necesitar algo más de apoyo, por lo que ya voy a llegar ahí, ¿no? Ustedes saben a dónde me dirijo, ya saben, ¿para qué? Ustedes, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Sí? Entonces no me inviten a hablar de la selección Colombia si ya saben cómo soy. Pero sí, muy merecido lo de Portilla, que lo habíamos extrañado en la doble fecha anterior de amistosos y ahora sí, merecido. El llamado de Portilla y que puede ayudar un montón. Hamilton Campas, que es de odios y de amores, ¿no? Cada vez que uno nombra a Campas, llegan y escriben, pero Campas, ¿por qué? Campas, ¿qué ha hecho? Campas no aporta nada, Campas no sirve. Pero yo lo veo en Rosario Central y el bicho juega bien. O sea, es que el bicho juega bien. Yo lo veo y el man desborda, gana la banda, te mete centro, mete de vez en cuando un gol. Se necesita eso, explosión, se necesita un tipo picoso. Y Campas, que yo les diga ahora, no, me parece malísimo, no. El man está en ritmo, el man juega. O sea, y el man es importante, es muy importante en Rosario Central. Entonces, ahí, y la verdad, Campas es como que hubiera llamado a Cetré, de un rendimiento similar, aunque Cetré sí tiene un perfil lesional más alto. Entonces lo de Campas tampoco es que, bueno, va a tirarle rayos y centellas porque llamó a Campas. Luego, Kevin Castaño. Por eso llamó a Portilla y a Puerta. Porque de alguna manera tenía que justificar el llamado a Kevin Castaño. Lo de Kevin Castaño es una oda a la comedia. Futbolista que básicamente desde que arrancó el 2026 no ha tenido participación importante en River Plate. Ayer en la final contra Belgrano de Córdoba ni se sintió, ni la olió, ¿no? Nada, ni se le vio a Kevin Castaño por ahí. Y de hecho creo que solo jugó un partido en el último tiempo, fue el otro día contra el Bragantino, y eso porque jugaron los suplentes de los suplentes. Ahí fue que recién apareció Kevin Castaño, no se entiende por qué lo llama. Sinceramente no comprendo por qué lo llamó a él, por qué no llamó a otros futbolistas. La gente habla mucho de Barrios, yo llego y digo, ok, si llega con ritmo, ¿por qué no lo llamó? Y vean que es particular. No me quiero adelantar, pero en el caso de Cucho Hernández, una de las pocas preguntas valiosas que le hicieron en la conferencia de prensa al oráculo llamado Néstor Lorenzo fue que ¿por qué prefirió a Cucho Hernández en vez de Borré? Y yo dijo que él en esa posición le pone mucha atención al estado actual del futbolista. Y yo digo, ok, en esa posición, pero en la de Castaño no. Entonces no se entiende. O sea, el tipo se contradice, tiene idea. O sea, yo creo que hubiera sido más leal de parte de él decir, y mira, yo llamé a Cucho Hernández porque se me canta en la pelota, ya está, ¿viste? Sí, y el man dice eso, ¿y quién le va a decir feo? ¿Quién le va a decir feo? La gente antes va a decir, ese es el mío, ahora sí. Pero, porque es que se pone ahí, no, yo llamo a este futbolista por la actualidad. Entonces, ¿qué es? ¿Kevin Castaño, maestro, qué? ¿Kevin Castaño por qué? ¿Por actualidad qué? ¿Ah? Nada. No se entiende absolutamente nada, no sé por qué lo llamó, pero no nos digamos mentiras. Todos sabíamos que iba a llevar a Kevin Castaño. O sea, tampoco nos hagamos los sorprendidos, como que nadie la vio venir. No, todos vimos venir que iba a llamar a Kevin Castaño. Es uno menos. Ya toca apoyar porque es lo que el tipo llamó.
pero no dejó de estar en desacuerdo. Que ha llamado a Kevin Castaño, es una lástima. Es un jugador menos, o sea, para el nivel tan pobre que tiene en River Plate, básicamente no tiene nivel ninguno, porque si uno no juega no tiene nivel. Pero pues uno dirá, si James Rodríguez con poco ritmo lo llamó, ¿por qué no habría de llamar a Kevin Castaño? Claro, pero es que James Rodríguez tiene una espalda, tiene una historia con la selección Colombia, es el buque insignia, así sea comercialmente hablando. En cambio, Kevin Castaño, ¿qué? O sea, Kevin Castaño, él fue el que perdió la pelota para que nos ganara Argentina la final de la Copa América. Entonces, que a nadie se le olvide eso. Que a todos se les olvida, a mí no se me olvida. Tengo marcada esa noche en el corazón. Por lo que Kevin Castaño nos llamó para pesar de muchos. Ojalá, de verdad, ojalá Kevin Castaño se acuerde de que él en alguna época jugó bien. Cuando estaba en Águilas Doradas, cuando fue a Rusia, ahí estaba en su prime. Ojalá que se acuerde de eso, ojalá que deje la vagancia táctica y se dedique a aportarle a la selección Colombia. Delanteros, por aquí tenemos a Luis Fernando Díaz Marulanda, merecidísimo, la bandera de la selección Colombia, futbolista de un rendimiento descomunal en el Bayern Múnich, un profesional a carta cabal, rindió en todos los equipos que estuvo, en Liverpool, ahora en el Bayern Múnich, antes en el Porto, en el Junior también, por lo que es el futbolista insignia, el que todos los rivales van a ir a marcar de a 2, de a 3 y ahí tienen que llegar los apoyos, tienen que llegar los tándems por la banda, Mojica o Machado, sea cual sea que le colabore, o si lo va a mandar por la derecha, que sea el Santi Arias o que sea Daniel Muñoz, cualquiera, pero que lo apoye, o quizá en el centro, aunque no lo ha ensayado mucho Lorenzo, pero él sin lugar a dudas es el futbolista a mostrar hoy en día de nuestra tricolor. Continuamos con Luis Javier Suárez, que tampoco había demasiados delanteros para elegir. No, mentira, sí había. Lo que pasa es que, digo, del ramillete que había manejado Lorenzo, pues esto era, ¿no? Y pues Luis Javier Suárez, hay que agradecerle ese póker contra Venezuela y no más. Esa es la realidad. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Luis Javier Suárez, a excepción de ese partido contra Venezuela, pocón. Se pensaba que habíamos encontrado por fin al delantero que tanto habíamos buscado y anhelado, pero no. Ojalá reviente en el Mundial, ojalá. Primer emocionado yo, primer hincha de Suárez yo, si reviente en el Mundial. De cualquiera que reviente en el Mundial, yo primer hincha. Pero hasta el momento esa es la realidad. Luego de ese póker contra Venezuela, nada. Incluso creo que perdió la confianza tras el gol que se comió contra Croacia. Y ojalá en estos amistosos... Esta es una reacción en caliente de una convocatoria de puros ojalá, ¿no? Ojalá todo. O pensando con el deseo, con la esperanza. Que yo voy a Colombia en un mundial y me esperanzo. ¿Qué quieren que les diga? Que yo me acuerdo de la selección Colombia cuando estaba peque y veía al combinado patrio. Entonces, pues yo me emociono al ver estos colores, esta camiseta. ¿Qué quieren que les diga? Y Luis Javier Suárez, sí, está rindiendo en su equipo. Aunque no tanto como en el pasado. Yo creo que le bajó muchísimo la confianza, el aura. El haberse comido ese gol contra Croacia, necesita rápido un gol con la selección Colombia para no perder totalmente la confianza. Pero sí, se sabía que lo iba a convocar y convocable, obviamente. Bien convocado. Tinito. El Tinito. Yo pensé que no lo iba a convocar. Se los juro. Yo dije, no hay forma. No lleva al Tinito. Yo pensaba que iba a llevar o a Carbonero o a Borré. El gran ausente aquí. No llamó a Santos Borré. Nadie quiere hablar del elefante en la habitación. No llamó a Santos Borré. ¿Estamos todos locos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Llevémosle una nota a los jueces y digámosle que nos retiramos porque es que se va nuestro ídolo. ¿Ah? Llamó al Tinito. Qué emoción por el Tinito. Un bravucón, un desbordador, un ganador de la banda. Tiene el estilo, tiene el porte, tiene el ritmo. Lo tiene todo Carlos Andrés Gómez, el Tinito, para romperla en su primera participación en una Copa del Mundo con la selección Colombia. No, la emoción que debe tener el Tinito, por eso con esa sonrisa de oreja a oreja, me alegra muchísimo por el Tinito. Muchísimo. Ustedes saben que es un futbolista que me gusta mucho el estilo que tiene para jugar a la pelota. Me fascina cómo juega la pelota, el Tinito Gómez. Y no soy ni su representante ni nada de eso, sino es leal admiración por el estilo de juego de un futbolista y me emociona. Ojalá que tenga muchas oportunidades en el Mundial, ojalá que le aporte a la selección colombiana de fútbol, pero es una sorpresa, es una gran sorpresa, es uno de los grandes palos de esta convocatoria. Yo no lo veía, yo no lo tenía, porque incluso en los amistosos lo ninguneó, ni siquiera lo tuvo tanto a consideración,
Mientras que sí tenía consideración a Carbonero. Me sorprende que no haya llamado a Carbonero porque Carbonero había rendido y había marcado en los amistosos. Entonces uno se queda como, yo esperaba más a Carbonero, sinceramente. O al mismo Borré. Porque aquí está el otro elefante en la habitación, del que nadie quiere hablar. Juan Camilo el Cucho Hernández. El Cucho. Alguien en su vida, en algún instante, siquiera llegó a lucubrar que el Cucho Hernández iba a estar en la convocatoria del Mundial. Nadie. Nadie. Además, un futbolista que cuando lo llamaba Lorenzo lo mandaba para allá a una banda, lo perdía en una esquina y llamó a Cucho. En cuanto a rendimiento, sí, merecido. Ahora, en cuanto al lugar en el que lo vaya a ubicar Lorenzo, ahí sí me genera dudas, porque él, por dejar tranquilo y cómodo a James, desbarata y desordena el resto. Le pasó a Borré, entonces ¿por qué no le podría pasar a Cucho Hernández? Pero yo creo que Cucho debe estar igual o más sorprendido que nosotros. Nadie lo veía venir. A Cucho Hernández. Nunca nadie. ¿Quién vio venir eso? ¿Nadie? Claro, uno podría decir, sí desde la lógica, sí desde las estadísticas, sí desde el rendimiento, sí, etcétera, etcétera. Pero desde el modus operandi que mantenía Néstor Lorenzo, no, ¿quién vio venir al Cucho Hernández? Nadie. No, nadie. Ojalá que aproveche esta oportunidad. Ojalá. No les digo, esta es la reacción en caliente del ojalá. John Córdoba. Este parecía nuestro delantero en un instante, ¿no? Parecía que ya lo habíamos encontrado. Y nada. Cuando uno cree que ya encontró algo y se le va y otra vez tiene que... De nuevo, con John Córdoba. Pero si se le dan las cosas, seré su primer hincha. En la Copa América había encontrado como su lugar en el mundo. Luego se diluyó, apareció Luis Javier Suárez. Pero así vamos de tumbo en tumbo. Y lo cierto es que no llegamos con certeza goleadora al Mundial. Esa es la realidad. No llegamos con una gran certeza como, oh, Dios mío, tenemos un killer, otro killer. No. Tenemos expectativas, esperanzas, ¿sí? La fe depositada en estos futbolistas, pero más allá de eso no hay certeza. Bueno, en general en la vida nunca hay certeza de nada. Toca ir paso a paso y día a día, como todo motivador, ¿no? Pero aquí, ¿qué se puede haber llamado? Kevin Viveros, de gran nivel en el fútbol de Brasil. No lo llamó, gran media goleadora, se sabía que no lo iba a llamar. Sebastián Villa. Yo les advertí en la prelista de 55, a Villa no lo va a llamar, no hay manera. Me hubiera sorprendido muchísimo que hubiera convocado a Sebastián Villa, porque, claro, aquí pueden decir, pero es que él por todos esos antecedentes de violencia de género, etcétera, no le va a llamar, sí. Pero entonces aquí uno tiene que sopesar. ¿Qué es más importante? ¿El nivel? ¿La vida extracancha? ¿Pueden ustedes separar la obra del artista? Porque a lo largo de la historia se ha dado así. En las manifestaciones del cine, de la música, que uno escuchaba una canción, por ejemplo, uno decía, uff, tremendo, pero luego uno iba y miraba la vida personal del artista, del cantante, del músico, y uno decía, terrible, no, terrible. Entonces aquí es lo mismo. Si uno solo se dedica a mirar los partidos de Sebastián Villa con el Independiente Rivadavia de Mendoza, con la Lepra mendocina, uno dice, increíble que no lo haya llevado al Mundial. Porque está en un nivel, yo les digo, le he visto todos los partidos de ese equipo en la Copa Libertadores, está en un nivel descomunal el tipo. Descomunal. ¿Cómo hace jugar al Independiente Rivadavia de Mendoza? Sí, la verdad, desde solo lo futbolístico, escúchenme bien, solo lo futbolístico nos perdimos un jugadorazo. La verdad, sí. O sea, que hubiera aportado un montón. Si me preguntan a mí entre Cucho y Villa, o sea, por estilo. Tengo más debilidad por el estilo de Villa, por cómo desborda, por todo. Es similar a lo del Tinito, pero el Tinito tiene un poquito más de gambeta, dribbling, así, ese estilo como esbaratadito, así. Pero lo de Villa, o sea, si separamos la obra del artista, sí, Villa, tranquilamente puede haber estado. Pero comprendo que todos esos antecedentes, violencia de género, eso le iba a pesar. No me va a hacer el loco. Y se sabía que no lo iba a llamar por eso. Sí, se sabía que por eso no lo iba a llamar. Kevin Viveros no lo había tenido en la cuerda de convocados, lo había tenido por ahí como observado, pero tampoco una cosa de locos, entonces no me sorprende muchísimo que no lo haya llevado. Más allá de eso, lo que les dije, Wilmar Barrios, ¿quién más se me puede escapar? Bueno, en la defensa, sí, se me iba, Gerson Mosquera, de gran temporada en un equipo espantoso, y hay que hacer una gran temporada en un equipo horrible, ¿no? Como el Wolves. Por lo que, sí, lo había tenido en la prelista y yo pensé que lo iba a llevar, pero al final no lo llevó. Entonces, eso pues me llama, no poderosamente la atención, pero sí me llama algo la atención.
También el tema Romaña. Si nos vamos a la defensa, ahí creo que tengo la mayor cantidad de salvedades. Yo hubiera llevado a Romaña, hubiera llevado también a Gerson Mosquera, en vez de Minaidita, por ejemplo. Pero esto fue ya lo que eligió el técnico Lorenzo. Como les digo, a esta altura, uno puede dar vueltas, uno puede patalear, uno puede pelear, uno puede echarle la madre al técnico. ¿Qué no puede hacer uno? Pero ya los eligió. Ya los eligió. Esto es lo que hay. Se puede criticar que por qué no llevó a Aldair Quintana, que por qué no llevó a Marmolejo, que por qué no llevó a Gerson Mosquera, que por qué no llevó a Romaña, que por qué no llevó a Kevin Viveros, que por qué no llevó a Villa, que por qué no llevó a Barrios. Ven, ya les dije como 7 futbolistas y se me quedan, que si de Osa 8 futbolistas, vean, puedo continuar, que si Rengifo, que para la juventud 9 futbolistas, ahí puedo seguir. Aquí me podría quedar 2-3 horas, de por sí este video ya se ha hecho un toque largo, pero es para darles toda mi sensación de lo que es esta convocatoria, los 26 elegidos, que a dónde nos llevarán. Con esta selección, ¿hasta dónde creen que nos alcanzará? Mínimo pasar fase de grupos, o sea, lo mínimo. Pues de ahí en adelante, suerte de verdad. Porque si quedamos segundos, es Croacia, España, Bélgica, así. Si quedamos primeros, un poco más amable, Ghana, quizá, Bosnia y Herzegovina, quizá, solo digo quizá, no estoy asegurando nada, y luego quizá Argentina. Pero esos son los caminos de la vida, como diría la canción. Y la selección Colombia tomó la decisión, en cabeza del hombre de naranja, de dejar al mando a Néstor Lorenzo, aunque uno en realidad no sabe quién tiene el mando, si el hombre de naranja o Lorenzo. Y estos son los convocados. Y a mí no me queda más que pensar en que contra Colombia cualquiera es Pelé, ya saben, la camiseta la encuentran en el link. Y que no queda sino apoyar. Son los elegidos. Nosotros no somos los técnicos. Estamos en una posición de impotencia, de rabia por instantes, pero no deja de ser nuestra selección. Y yo sé que cuando llegue el 17 de junio, cuando llegue el 23 de junio, cuando llegue el 27 de junio, si no me falla la memoria, el partido contra Portugal, todos estaremos ahí diciendo como, oh, este Lorenzo, puta. Pero ahí vamos a estar. Yo voy a estar. Ustedes también van a estar. Todos vamos a estar. Con odios, con amores, nuestra relación tóxica más prolongada. Ahora es instante para que ustedes, sí, digan aquí abajo en la sección de comentarios qué les pareció esta convocatoria. ¿Quién faltó? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgustó? ¿Qué les emputó? ¿Qué los emocionó? Desahóguense. Son libres. Suscríbanse, denle like, que soy yo un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani. Contra Colombia, cualquiera es Pelé. Mantengamos esa aura. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.